Bueno, entonces estamos allí en Nehemías 8 y vamos a desprendernos de esa charla que tuvimos acerca de cuando el pueblo de Israel tuvo un periodo de exilio en donde fue al cautiverio. Hablamos de ese periodo como el tiempo en el que Dios juzgó el pecado de su pueblo al incumplir con el pacto de Dios. Y también hicimos una semejanza acerca de cómo Dios soberanamente en su gracia abrió todas las puertas para que ellos comenzaran a regresar a la tierra prometida, pero probablemente algunos se quedaron en ese lugar porque estaban cómodos, estaban acomodados y se sentían bien allí, pero otros Dios puso en su corazón que pudieran tener esta motivación para regresar, y vimos a través del ejemplo de Nehemías cómo diferentes grupos con Esdras, Nehemías y con Zorobabel regresaron otra vez a Jerusalén. Allí en ese tiempo Nehemías jugó un papel muy importante y vimos la época en la que él fue movido por Dios, ¿cierto? Fue sensibilizado con lo que sucedía allá en ese lugar para ir a hacer la obra de reconstrucción de Jerusalén. Y hablamos cómo esa sensibilidad espiritual era necesaria. Hablamos también de el estado en el que estaba Jerusalén, cómo los muros estaban derrumbados, estaban caídos, y cómo eso es una figura del estado espiritual en el que estaba Israel. Así es que los muros debían ser reconstruidos y debía nuevamente ser renovado espiritualmente el pueblo. Así es que hemos decidido hablar de este punto y de este tema, justamente porque yo creo que después de este cautiverio que hemos tenido, después de este cautiverio de año y medio, sí necesitamos una renovación espiritual, sí necesitamos nuevamente levantar las murallas. Y acá en el capítulo 8 de Nehemías vamos a comenzar a ver esto que yo creo que será para varios domingos, pero quisiera voy a leer de la Biblia de las Américas, Nehemías capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, para que me acompañen allí en sus Biblias. Dice: se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. También Jesús, Abán y Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías. Y los levitas explicaban la ley
al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar. Versículo 8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Señor, damos gracias por tu palabra en esta mañana, por la posibilidad de tenerla ampliamente para nosotros, Señor, por poder tenerla en nuestras casas, por poder leerla libremente, por contar con buenas traducciones que otros hermanos a través del tiempo han realizado para que nosotros podamos verla. Rogamos que nos dejes ver tus verdades, que nos dejes comprender el significado que ellas tienen y la relación que tienen con nuestra vida. Te pedimos, Dios, que en esta mañana por tu palabra nos renueves espiritualmente y que sea tu Espíritu, Señor, guiándonos en ella. En Cristo Jesús, amén. Bien, en este punto, el comienzo de esta renovación espiritual nos presenta algo muy interesante. No sé si algunos de ustedes se han interesado por el tema de la alimentación en el mundo. ¿Alguno está preocupado por la alimentación en el mundo? Bueno, Arnold está preocupado por la alimentación y nuestro hermano Martín también. Es paradójico que el problema de la alimentación traiga tantas dificultades alrededor de todo el mundo. En algunos lugares han llegado a tal punto las enfermedades por causa de la mala alimentación que proliferan una y otra vez, ¿cierto? O por el exceso, o por el consumo de alimentos procesados, o por el exceso de azúcar. Hoy en día las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, la diabetes, se ve por todas partes. Es raro no encontrar ese tipo de enfermedades, más aún en ciertas zonas. Pero lo paradójico es que en otras zonas del mundo lo que hay es una gran hambre. Hay gente que se está muriendo de hambre. Unos se mueren, al parecer, por comer desmedidamente, y otros se mueren porque no pueden comer. Problema de la alimentación en el mundo. Pero yo creo que hay un problema de alimentación en medio del pueblo de Dios, que presenta unas características similares. El problema de alimentación espiritual en el pueblo de Dios pasa por tener una mala alimentación, una alimentación espiritualmente llena también de químicos y de preservativos y de exceso de sustancias que son indeseables allí. Diría yo que en alguna medida la idea de la experiencia o la idea de las emociones ha venido reemplazando a la palabra de Dios, y por eso hay mala alimentación espiritual. En algunos lugares del mundo hay hambre espiritual, porque no hay la palabra de Dios, o no hay quien enseñe la palabra de Dios, o quien explique
la palabra de Dios. El episodio que acabamos de leer es sin duda alguna la muestra de que toda renovación espiritual, todo fortalecimiento, toda reconstrucción siempre comienza con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios desencadena una reacción que levanta al pueblo, que lo renueva. ¿Desearían ustedes una renovación espiritual? ¿Alguien más aparte de Germán? Lo que vemos acá es un episodio en el que la ley, para ese tiempo, lo que creemos que era el Pentateuco, es abierto. No era un libro como el que tenemos acá. Lo que ellos tenían era un rollo. Y muy probablemente era el rollo en donde estaban los primeros 5 libros que nosotros tenemos en la Biblia, que Moisés había recibido de parte de Dios para ser consignados en esos rollos. Y se nos dice en los primeros versículos que todo el pueblo se reunió. Dice, creo que es en el versículo 1, que todo el pueblo se reunió como un solo hombre. Estaban unidos y lo que los unía era la palabra de Dios. En otras versiones dice que se reunieron con un mismo propósito. Ayer Germán nos habló de tener un mismo propósito en la reunión de parejas, de tener un mismo propósito como parejas. Pero acá hay un mismo propósito para que todos nos reunamos aquí en esta mañana como ellos lo hicieron en ese momento. ¿Cuál es? Sencillamente escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo habla Dios? Dios habla por medio de su palabra. Ese es el mecanismo. Pero cada día el enemigo está haciendo cosas para que tú y yo no nos acerquemos a la palabra. Nos llena de ocupaciones, ¿cierto? Nos llena de distracciones y está activo tratando de alejarnos de la palabra para que no permanezcamos en ella, o para que nos parezca que es aburrida, o para que nos parezca que es incomprensible. Nuestro lema debería ser: escrito está. Las palabras de Jesús, escrito está. Pero Satanás no está interesado en que ese sea nuestro lema y que permanezcamos en esa palabra. Así es que necesitamos, si no queremos tener un decaimiento en nuestra vida espiritual, y seguro que todos nosotros hemos experimentado decaimientos en la vida espiritual. ¿Cómo ha comenzado ese decaimiento? Estoy casi completamente seguro que ha tenido que ver con nuestro alejamiento de la palabra, con no permanecer día tras día en ella, porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra, ¿cierto?, en tu vida y te dice lo que tienes que hacer y te cambia el pensamiento, y cuando ibas para un lugar entonces te devuelves, porque es poderosa. Para eso Dios la ha enviado y el Espíritu Santo actúa por medio de ella. Por eso nos exponemos todo el tiempo a esa palabra. Así es que lo que podemos ver es que no podemos reemplazar la palabra de Dios. Y si queremos en realidad una renovación espiritual, tenemos que ir intencionalmente, constantemente y decididamente a ella, para que ella sea una fuente de renovación. En este tiempo, donde el decaimiento espiritual en Jerusalén era tan grande, esto fue lo que levantó nuevamente al pueblo. En el versículo 1 se nos dice cómo comienza ese avivamiento, ¿no? Se nos dice que todo el pueblo se reunió y tenía un mismo propósito. Se juntaron en una plaza
¿cierto? En donde seguramente le dijeron a Esdras, bueno, tanto tiempo ha pasado, ya hemos reconstruido, porque aquí estamos en la mitad del libro, nos hemos saltado la reconstrucción de los muros, pero queremos escuchar la palabra. Hace mucho tiempo, hace tantos años que no escuchamos la palabra. La palabra no estaba tan disponible como la tenemos nosotros hoy en día. Y le dicen a él, léenos la palabra. Allí en la plaza, justo dentro de la puerta del agua, le pidieron a Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. El comienzo de la renovación espiritual es tan sencillo como abrir la palabra. Ese es el primer paso. Luego, en el versículo 2 se nos cuenta que en ese tiempo el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea. Y bueno, no sé cómo dice en su versión, pero lo que da a entender, creo que es que en esa asamblea estaban todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todas las personas estaban allí reunidas. Y eso yo creo que habla de que debe haber una ocasión y debe haber un tiempo para recibir la palabra. En esta versión, que es NTV, dice que esta asamblea incluía a los hombres, a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Eso dice el versículo 2. En esta otra versión dice que había una asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Todos debemos estar expuestos a la palabra. Acá en este grupo, en esta iglesia, tenemos un grupo de varones, tenemos un grupo de damas, hay un ministerio para los niños. Y en otras ocasiones también deberíamos tener una asamblea todos juntos, inclusive con algunos de los niños, para que entre todos leamos y entendamos la palabra. La palabra debe alcanzarnos a todos. Están todos en tu familia y en la mía, estamos incluyendo a todos en el estudio de la palabra. Está al alcance de todos. Aún el más pequeño puede entender algo de la palabra. Posiblemente no sepa leer, pero alguien se la lee y puede tener una actividad, una dinámica, puede oír un canto, puede aprender de diferentes maneras lo que la palabra de Dios dice. En el versículo 3 hay algo interesante, y es que dice: ¿por cuánto tiempo permanecieron leyendo la palabra? ¿Pueden ustedes decirme por cuánto tiempo? Mónica dice que 6 horas. Dice Diego que durante 12 horas. Mediodía. Mediodía según Raúl. Bueno, en esta Biblia lo que dice, 6 horas. también Pedro está de acuerdo en las 6 horas. Dice que hicieron esto desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y los que podían entender. ¿Cómo les parecería ese plan de lectura de 6 horas? Creo que nos comenzaría a dar nuestra versión de la ley de la relatividad espiritual. Cuando 2 minutos viendo un partido de Colombia, eso se pasan volando, pero 2 minutos leyendo la palabra son como si fueran muy, muy, muy largos. Esa es la ley de la relatividad espiritual. Es relativo. Así es que, ¿por cuánto tiempo estamos expuestos a la palabra de Dios? Cada uno de nosotros debería ver si está 5 minutos, si solamente la escucha tal vez por un programa radial o de internet, o si pasa un buen tiempo
Claro, sé que me van a decir que la vida de hoy es muy diferente a la del tiempo de Esdras. Y la vida es muy ocupada. Y la vida tiene muchas obligaciones. Y que no podemos quedarnos 6 horas leyendo la palabra de Dios. Pero lo que sí sabemos es que la exposición continua y prolongada a la palabra de Dios produce un efecto espiritual en nosotros. Yo doy fe de ello. Puedo atestiguar lo que la palabra de Dios ha hecho y cómo me ha cambiado a mí durante todos los años que llevo de haber nacido de nuevo. Entonces, esta exposición debe ser prolongada. En el versículo 4 dice que el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera, y esta expresión ahí del estrado de madera en la Biblia de las Américas es interesante. Yo no sé cómo dice en la Reina Valera, tal vez dice un púlpito. Un púlpito. Creo que de los pocos lugares en donde se habla de un púlpito en la Biblia. Pero habían construido algo especial para que allí se ubicara Esdras y leyera la palabra. Esa palabra que estaba leyendo Esdras se encontraba como en la parte central. Dice que estaba sobre un estrado de madera hecho especialmente para la ocasión. En esta otra versión, allí en el versículo 4, se nos dice que estaba de pie sobre una plataforma de madera. Y yo creo que de alguna manera eso recuerda la centralidad que debe tener la palabra de Dios. Debe ocupar un lugar importante. Y en la reunión dominical procuramos dársela. Y por eso tenemos varias reuniones de estudio. Incluso en algunos meses, los días miércoles, tenemos un espacio para meditar en la palabra. Hasta yo creo que podríamos tener un espacio de lectura. Una vez a la semana, simplemente la lectura de la palabra de Dios. Eso podría llegar a ser muy útil. Dice también acá, en este versículo 4, en el versículo 5, dice que Esdras estaba de pie en esa plataforma y estaba a la vista de todo el pueblo. Y cuando él desplegó el rollo, ¿qué sucedió? No escucho. Se pusieron de pie todos. Se pusieron de pie, que es un sinónimo de estar atentos. Y es un sinónimo también ¿de qué? De reverencia. Es un sinónimo de darle importancia a la palabra de Dios. ¿Qué tanta importancia le damos nosotros a la palabra de Dios? ¿Es realmente importante o solamente decimos que es importante, pero pues no le damos un lugar privilegiado en nuestro día, en nuestra semana, en nuestra familia, en nuestra iglesia? Yo creo que esto revela un poco esa importancia. Dice también acá, en el versículo 6, que Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y que todo el pueblo respondió amén, mientras alzaban las manos, se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Qué interesante es que para ir a la palabra, el reconocer a Dios, orar, adorarlo y permanecer allí en su presencia, es algo que va a permitir que esa palabra entre en nosotros. Los días martes estamos a las 5:30 de la mañana y vamos a continuar haciéndolo, leyendo cada martes un salmo. Cuando los salmos son muy largos, leemos solamente una parte de los salmos y enseguida oramos. Aunque la clave de esta oración es haber podido meditar antes en ese salmo, porque nuestra oración va a provenir de lo que está allí en el salmo. Y lo que quiero decir es que como aparece aquí en el versículo 6, hay una relación entre la adoración, ¿cierto?, y la palabra de Dios. La palabra de Dios incita a nuestra adoración
y guía y orienta nuestra oración. Por eso es que vamos a ver cuántos martes nos lleva a completar todo el libro de Salmos. Los invito a que se conecten. Estamos puntualmente utilizando solo 30 minutos de 5:30 a 6 de la mañana. Entonces los animo a que tomen este tiempo. Los que ya han asistido pueden dar fe de que hemos sido muy puntuales al respecto. Continúa diciendo luego el versículo 7 que muchas personas estaban involucradas en explicar la ley al pueblo. No le explicaba solamente una persona, sino que varias personas con sus habilidades y con sus dones podían explicar la palabra, así como hoy en día tenemos personas que le explican de pronto con mayor facilidad, según su habilidad dada por el Espíritu Santo a los niños, o algunos la explican acá delante a todos, otros la explican en grupos más pequeños, pero muchos estaban involucrados en explicar la ley del Señor, mientras que todos los demás estaban oyendo. Dice también por acá que en el versículo 8 el libro de la ley de Dios se leía, pero no solamente se leía, sino que se traducía. Algunos piensan que podrían algunas secciones estar en otro idioma, pero más probablemente quiere decir que se le daba sentido a lo que se estaba leyendo, que es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, tratando de darle sentido a lo que estamos leyendo. ¿Para qué se hacía esto? Para que todo el que oía entendiera la lectura. La tarea necesaria es venir a la palabra, pero la palabra no solamente depende de quien la explica. Yo diría que el que la palabra nos renueve espiritualmente depende más de quien la escucha que de quien la lee o de quien la explica. Lo que quiero decir es que la actitud con la que cada uno de nosotros vamos a la palabra es la mayoría de ese efecto que tiene sobre nosotros. El predicador puede ser muy habilidoso, muy dotado, muy bueno, pero si nosotros vamos con una actitud incorrecta, no vamos a obtener el provecho que necesitamos. Pero siempre que tengamos una actitud correcta, siempre que vengamos dispuestos, siempre que dejemos a un lado las distracciones, siempre que oremos al Señor para que Él permita que eso pueda entrar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida, siempre, por más malo que sea el predicador, le aseguro que va a tener provecho espiritual. Porque lo que determina ello es la actitud con la que vengo a la palabra. ¿Con qué actitud viniste tú hoy para escuchar la palabra? ¿Vienes expectante, deseoso, hambriento? Como dice la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero si tú vienes con poquita hambre, pues no, es como cuando acabas de almorzar y llegas a un lado ahí, lo estábamos esperando para almorzar y te sirven otro almuerzo y tú qué cara pones, ay, como que no me apetece, no tengo el deseo de comer, no quiero comer, no puedo venir a recibir la palabra de Dios, no puedo yo abrir en mi casa la palabra y no tener la expectativa de que Dios me hable. Tengo que tener la urgencia, el deseo, el hambre, y Él entonces me va a hablar. El Espíritu Santo va a actuar para que yo pueda escuchar lo que Él quiere decirme.
Qué bueno es ver que algunos tienen su cuadernito y toman notas o subrayan la Biblia. Dicen, esta cosita aquí es importante, espérese porque esto, yo voy a preguntar después porque esto no lo entiendo, o qué querrá decir esto. Eso es expectativa, eso es interés. Ahora, si llegas acá sin tu Biblia, ¿esperas tener una renovación espiritual? No lo creo, no lo creo. Si llegas tarde, ya cuando la palabra ha sido explicada, no lo creo. Tu actitud, en buena medida, es lo que define qué es lo que vas a recibir de lo que Dios te está dando. Si no traes esa actitud, no va a haber una renovación espiritual. Tanto acá, como en tu casa, como a diario, como todas las veces que te enfrentas a la palabra de Dios. Acá continúa diciendo que leyeron en el libro de la ley de Dios, en el versículo 8, dándole el sentido para que entendieran la lectura. Qué trágico es cuando uno lee algo y no entiende, ¿no? Dice, pero no, se rasca la cabeza y dice, no entiendo. Pero la voluntad de Dios es que entendamos lo que Él nos dice. Siempre ustedes me han oído hablar de eso durante la pandemia. Muchos meses estuvimos hablando de observar la palabra, ¿cierto? Entender su significado y aplicar a nuestras vidas lo que habíamos aprendido. Y esa es mi oración, que todo el tiempo estemos haciendo eso. Porque si no, vamos a tener mucho conocimiento de la palabra, pero ninguna renovación espiritual. En esencia, la renovación espiritual es cambio. Si tú vienes acá y leemos este texto, leemos esta palabra y salimos igual que como vinimos, no estamos cumpliendo el objetivo. Algo pasa. Yo aspiro a que el valor de la palabra para ti cambie, que sea algo realmente valioso. He visto algunos videos de tribus indígenas y de diferentes lugares en donde no tenían la palabra y por fin les llegaron Biblias en su idioma. Y esa gente se enloquece, salta, no sabe qué hacer, llora, se arrodilla, dice, por fin tenemos la palabra de Dios. Tienen un deseo tan grande que normalmente no se ve en los lugares donde tenemos más acceso a la palabra de Dios. Así es que la palabra, para que haga una renovación espiritual, debe efectuar un cambio. Y aquí yo creo que se ve un cambio en este pasaje. ¿Qué sucedió? Tuvieron que decirle a todo el pueblo, Esdras, que no se entristecieran, dice el versículo 9, y que no lloraran, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste cuando estabas leyendo la palabra de Dios? ¿Hace poquito? ¿Hace mucho? Bueno, yo soy testigo, ustedes son testigos de que a mí a veces me pasa eso. En varias ocasiones cuando estoy predicando o estoy leyendo algo, no puedo contenerme, sino que es imposible que no haga un efecto en mí la palabra. Tampoco quiero decir que si no lloras, entonces no eres espiritual. Pero de verdad la palabra te conmueve, te da un golpe en el corazón, un golpe en la mente, o permaneces indiferente y sigues con tu rutina de largo después de leerla. Que eso de ninguna manera sea así. Si quieres tener una renovación espiritual y un cambio, debe tener un efecto la palabra de Dios en tu vida. Dice por acá, en el versículo 9, que les pidieron que no se entristecieran y no lloraran. Uno se puede preguntar un poco por qué llorarían. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué estaban llorando? ¿Qué se les ocurre?
creo que el Espíritu Santo los constriñó. El Espíritu Santo ¿los qué? No te entendí. Los constriñó. Constriñó. ¿Cómo se dice en español constriñó, Raúl? Estaban conmovidos por la palabra de Dios. Los conmovió. Los conmovió. Los conmovió, muy bien. Una tremenda reacción. Bueno, aquí quien quisiera decirnos ¿por qué creen que estaban llorando? Porque también entendían que estaban haciendo algo en contra de las leyes del Señor y les dolió mucho, les dolía mucho y lloraban de dolor, de tristeza. Te entendí que lloraban de dolor y de tristeza porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Sí, correcto, entendieron eso, que Ok. habían estado alejados del Señor y les dolía y estaban arrepentidos. Bien, gracias, Pedro. Aquí Sonia nos dice que era emocionante para ellos, después de tanto tiempo, volver a leer la palabra de Dios, algo similar a lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Lo que sucede en las personas cuando por fin pueden tener en sus manos la palabra y tenerla a su disposición. Yo creo que era una mezcla de factores. Por un lado, había tristeza, era evidente. Ellos se habían alejado y habían sido llevados al exilio y al cautiverio como un castigo de Dios. ¿Has sentido tú cuando has hecho algo indebido y Dios te habla por su palabra? ¿No sientes ese dolor? Esas ganas de llorar, esas ganas de ese arrepentimiento que se produce. Es una expresión de arrepentimiento ante la cual no podemos ser indiferentes. Pero por otro lado, hay una actitud y hay unas lágrimas que son de gozo. Hay lágrimas que son de alegría. Y nosotros vivimos esa misma emoción aquí, yo creo. Cada vez que estamos tomando de la cena, sucede lo mismo. Estamos tristes y avergonzados por nuestros múltiples pecados, pero al mismo tiempo nos da una alegría inmensa que Cristo nos perdonó y pagó por esos pecados. Así es que es como un choque de emociones en donde el llanto podría ser tanto de tristeza, de arrepentimiento, como de alegría. No podemos ser indiferentes ante la palabra de Dios. Debemos ser sensibles cuando captamos esas verdades de la palabra. Necesitamos que si produce en nosotros alguna tristeza, esa tristeza no nos consuma, no nos paralice, porque cuando uno se siente culpable tiene la tendencia a quedarse quieto, a no reaccionar, a ver todo oscuro, a decir soy el peor pecador de este mundo. Pero necesitamos mirar al Señor y ver su gracia, ver su perdón, ver su restauración, como ellos lo estaban haciendo. Después de 70 años, lejos de su tierra, nuevamente estaban allí, habían regresado. Dios estaba cumpliendo su propósito, como Dios está cumpliendo hoy su propósito en nosotros. ¿Está cumpliendo Dios ese propósito? Claro que lo está haciendo. ¿Y no te emociona saber que lo está haciendo? Da gozo, da como, primero como un llanto, como una emoción. Nos sucede lo que le estaba sucediendo aquí al pueblo. El llanto se convirtió en gozo y alegría. Y ese debe ser el propósito final por el cual Dios nos transforma.
Al fin y al cabo, como dijo el apóstol Pablo, la tristeza que sirve es la que produce arrepentimiento, es la tristeza que después hace que podamos tener gozo en nuestras vidas. Culmina este pasaje diciendo en el versículo 10, también les dijo: id, comed de la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Así es que los levitas, versículo 11, calmaron a todo el pueblo diciéndoles: hagan silencio porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo, ¿qué hizo? Fueron a comer, fueron a beber, fueron a compartir la comida con otros y celebraron una gran fiesta. Por eso, cuando tomamos la cena, decimos que es también una celebración, es una fiesta. ¿Cuál es el motivo de la fiesta? Que Cristo ha vencido y nos ha hecho a nosotros victoriosos junto con Él. Así es que quiero dejarles en esta mañana esta idea que está en el versículo 12. Lean por favor cada uno allí individualmente el versículo 12 y contesten allí para ustedes esta pregunta. Dice: todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta. ¿Cuál era la razón de esa fiesta? ¿Cuál era la razón de todo lo que había sucedido según el versículo 12? Porque habían entendido. Alguien habló por allá y no. Habían oído y entendido la palabra de Dios. Porque habían oído y entendido. La palabra de Dios. Gracias, Raúl. Sencillamente la renovación espiritual vino ¿por qué? Porque habían oído, habían entendido, habían comprendido, tenía sentido para sus vidas, veían cómo podían aplicarlo. Y eso es lo que yo creo que es el comienzo de la renovación espiritual para nosotros. Hay otros, por así decirlo, pasos de renovación espiritual acá, pero el primero de ellos es permanecer en la palabra de Dios, que tenga sentido para nosotros y que la apliquemos a nuestras vidas. Quisiera que algunos de ustedes, antes de orar y antes de que entonemos un canto, me pudieran decir o pudieran allí pensar cómo aplicarían esta palabra que el día de hoy Dios nos ha hablado. ¿Cómo podrían aplicarla? Y si alguien quiere compartir cómo puede aplicar esto que hemos leído el día de hoy de manera práctica, con algo tangible, no simplemente diciendo: ay, sí, es verdad, es chévere, es cierto, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está pidiendo Dios de mí? ¿Alguien que quiera compartir lo que Dios esté pidiendo? Buscar más tiempo para dedicarle al Señor en la lectura de su palabra. Muy bien, Pedro, eso es algo práctico. Si estoy leyendo la palabra solo 5 minutos al día, bueno, yo creo que puedo subirle un poquito, ¿cierto? 10, 15, 30, bueno, si se emociona hasta de pronto 40, una hora, no sé, de pronto la leía solo por la mañana, ahora quiere leerla por la mañana y por la noche. Bien, eso puede ser una aplicación. Aquí Germán también nos quiere compartir una aplicación. Pedrito dice que buscar más tiempo. Yo le añadiría, está bien el deseo, pero hay que ponerlo en la agenda, hay que ponerlo en el cronograma, hay que decir: el lunes o de lunes a viernes o todos los días voy a hacer esto
a tal hora, porque si no lo metemos en el cronograma o en nuestro plan, no va a pasar. Tenemos el deseo, pero hay que ponerlo en el cronograma para que la cosa funcione. A mí me queda esta mañana convocar, reunir a mi familia para leer la palabra juntos. Nosotros tenemos un día en especial los jueves en la noche para leer la palabra como familia, y a veces pasan los días o pasan las actividades de la semana y nos descuidamos, pero esta mañana entiendo y valoro lo importante que es escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, y solamente el Espíritu de Dios es el que puede obrar en nuestras vidas oyendo la palabra y haciendo que esa palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces mi reto esta semana es convocar a mi familia y leer juntos la palabra y oírla, meditarla y aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Germán, por compartirlo. Creo que Mauricio también quería compartir algo. Adelante, Mauricio. Te escuchamos. Soy yo. En el capítulo 1 de Colosenses, versículo 11, me habla de la constancia. Y haciendo de pronto un poco el estudio de qué es la constancia es adquirir un hábito. Y un hábito se adquiere cuando yo tengo las ganas y el deseo de hacer lo que yo quiero adquirir, ese hábito que yo quiero adquirir. No se adquiere en 21 días, como dicen, sino se adquiere de acuerdo a las ganas y a la intención que yo le pongo. Entonces, esto llevándolo a la palabra, es uno tener el deseo firme, sin ninguna excusa, trazando un plan para poder tener el hábito de estudiar la palabra, de orar, de reunirme con la familia y hacer un altar familiar, ¿sí? Pero entendiendo en lo práctico que es adquirir un hábito. Sí, muy bien, Alexandra. No somos a veces muy buenos para adquirir hábitos, pero algunos dicen que si por 40 días podemos hacer algo, hay más probabilidades de que lo continuemos haciendo, pero tenemos que disciplinarnos, animarnos unos a otros, encontrarnos, abrir los tiempos, decir no faltemos. Creo que Toto también quiere compartir algo. Adelante, Toto. Además de el estudio personal y familiar de la palabra de Dios, debemos ir con esa palabra que produce felicidad, que produce renovación a otros, ir a otras casas. Ahora que ya se abrió la posibilidad, no debemos seguir encerrados, debemos llevar la palabra de Dios a otras casas. Muy bien, la renovación y la voluntad de Dios es que no sea solo para nosotros, es que otros también sean renovados, ¿cierto?, en su entendimiento y nazcan de nuevo por la palabra, por este evangelio que está contenido en la palabra. Estamos de eso mismo que el Señor nos da compartiendo con otros, necesitamos definitivamente compartirlo. A ver, Pedro. Sí, mi Santi. Bueno, en algún momento de la charla, después del pasaje, Santi habló de la expectativa. La expectativa, y yo la expectativa la entiendo que uno debe estar expectante, o sea, ansioso, emocionado también, inquieto y anhelando encontrar respuesta a las cosas que uno vive día a día. Y esa respuesta las encuentra leyendo la palabra del Señor. Y pues esa curiosidad o ese afán, esa ilusión de encontrar esas respuestas para uno sentirse cada vez más seguro en que está de verdad andando bien con el Señor. Y para mí eso es estar expectante, buscando la guía del Señor. Traduciendo un poquito lo que nos ha dicho Pedro, es la actitud. ¿Con qué actitud voy a la palabra de Dios? ¿Con qué actitud vengo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios?
¿Con qué actitud estoy en medio de la familia escuchando la palabra? Cambiemos de actitud. Bueno, los voy a invitar a que cantemos, cerrando este tiempo de la palabra de Dios, y que eso nos lleve a adorar al Señor y a reflexionar en lo que Él nos ha dicho en esta mañana. Vamos a cantar Tu Palabra y enseguida vamos hacia la parte final de la reunión.